Año 2020-2021, la Iglesia celebra la figura de San José. Fue un hombre bueno, fue un buen padre. En esos momentos de dificultad de la vida, él no perdió la confianza que tenía en Dios. Por ese motivo, la Iglesia le ha tomado como protector. El Papa Francisco ha publicado una carta apostólica, Patris Corde, para celebrar, conmemorar el 150 centenario de la estima de San José como patrono de la Iglesia Universal, que ya fue declarado en el año 1870 por el Papa Pío IX. El contenido de esta carta todo va dirigido a la figura de San José, hombre muy discreto, diríamos de presencia muy discreta, un hombre que intenta pasar desapercibido, pero que en la Iglesia sirve de apoyo en esos momentos de dificultad. El programa Huellas de nuestro tiempo hoy se hace eco de esta conmemoración litúrgica de la Iglesia presentando este tema: San José, historia, devoción y arte. San José se encuentra muy bien situado en el mundo de la Iglesia Católica. Está en los Evangelios, en los aspectos legendarios y no olvidemos en el arte. Es considerado no solamente como una figura teológica, sino también como una figura devocional. Con esta, diríamos, idea básica, vamos a desarrollar el tema San José, historia, devoción y arte. El tema se va a desarrollar por don José María Gómez, que es un asiduo al programa Huellas de nuestro tiempo. Siempre en el inicio del programa damos la bienvenida al entrevistado, al animado. En este caso hace falta poco ánimo para que don José María siempre esté con nosotros. Don José María, muy conocido, catedrático de literatura, es poeta, es estudioso, investigador nato. Ese tipo de personaje investigador que no se agota. Hay quien puede pensar que su especialidad es solamente la poesía, pero no es verdad, porque él todas las ramas del saber histórico, literario, legendario, todo está cubierto por su trabajo. Así que con esa idea y esa presentación, yo le voy a hacer la primera cuestión a don José María. Hablamos de San José, pero San José, figura evangélica, legendaria. Yo pretendo que nos situemos primero como figura evangélica. Está localizado en muchos pasajes del Evangelio, encontramos la figura de San José, pero no como una figura, diríamos hoy, de primera línea, pero efectiva, real. Lo podemos plantear de esa manera, José María.
Pues vamos a ver San José evangélico. Gracias por tu invitación de nuevo al programa, al que no puedo por menos de acudir siempre, obligado por tu trabajo, porque tu trabajo es un ejemplo y un modelo para mí. Cuando me digas, José María, ya sabes que aquí estoy. Y San José, en este caso, es un tema que, como muy bien has presentado, es el motivo del año litúrgico de la Iglesia, proclamado por el Papa Francisco. Y bueno, pues es un personaje que, como los evangelios son unas crónicas pues un poco abuela pluma, porque no son demasiado detallistas, sino que van a lo esencial de lo que los autores de los evangelios pues han oído o han vivido con Cristo y con todo el entorno de Cristo. Pues San José aparece un poco abuela pluma en los evangelios. No es el personaje principal, ni mucho menos, tampoco es un figurante, como diríamos, ¿no? Pero es un personaje que, bueno, pues ha quedado siempre en un segundo plano y del que no se conserva ni una sola frase, ni una sola frase. El silencio es su característica. Él está, y con ese estar es suficiente, como veremos, y lo podemos resumir, ese estar en los evangelios, en lo que se ha dado llamar en la tradición devocional de la Iglesia, los 7 dolores y gozos de San José, en donde se resumen los 7 momentos propiamente dichos de la presencia de San José en los evangelios. Y lo vamos a seguir un poco, estamos visualizando en este momento ya cerámicas de Talavera, lo vamos a seguir esta explicación de los 7 dolores y gozos de la presencia de San José en los evangelios, pues con imágenes de la cerámica de Talavera. Y así tenemos en primer lugar la concepción de María, la anunciación y la concepción de María. Es el primer momento en que los evangelios pues aparece ya San José, porque cuando San José observa, conoce el preñado de su esposa, y bueno, pues tiene esas dudas que podemos recordar en el auto de Navidad. Claro. En el auto de Navidad sabemos de Gómez Manrique que contigo hemos representado tantas veces también en la Cofradía de Investigadores. Esas dudas siempre aparece, es como comienza el auto de Navidad, ¿no? Oh viejo desventurado, negra dicha fue la mía en casarme con María por quien fuese deshonrado. Yo la veo bien preñada, no sé de quién ni de cuándo. Dicen que de Espíritu Santo, mas yo de eso no sé nada, ¿no? Y entonces, como siempre, San José en sueños, porque es un soñador por antonomasia, puesto que es en sueños donde se le... por eso muchas veces al principio en el arte se le representaba siempre medio dormido, adormilado, soñando, porque es en sueños donde se le aparece la voz de Dios a través del ángel que le ilumina, le abre la mente para decirle que entienda un poco el misterio de que es obra del Espíritu Santo, ¿no? Bien, ese es el primer dolor y gozo. Dolor, sintió dolor porque ve que él no es el responsable del preñado de su esposa, pero siente el gozo de que ha sido la escogida por Dios, ¿verdad? Luego, el segundo momento, el segundo dolor y gozo es, lógicamente, el nacimiento. El nacimiento. También es para él doloroso tenerse que trasladar a Belén, todo el viaje con su mujer, con María, muy encinta, próxima ya a alumbrar al Hijo de Dios, que no encuentra posada, que tiene que retirarse a una cueva. Todo eso es doloroso para él, pero la satisfacción, después viene el gozo también, cuando ve al Hijo de Dios en manos de su madre. El tercer momento es la circuncisión, también otro momento doloroso. Es la primera sangre que derrama el niño, que derrama Cristo,
Él está presente, pero al mismo tiempo es gozoso porque le pone, es también el momento en que le impone el nombre de Jesús. Seguimos con los dolores y gozos, y el cuarto. El cuarto es tenemos la huida a Egipto. La huida a Egipto antes, después, la presentación en el templo que estamos visualizando. La presentación en el templo. También le causaría dolor a él aquella premonición que hace ahí Simeón de que va a sufrir y una espada se clavará en el pecho también de su madre, pero también la alegría de ser recibido también por Dios, purificado y presentado ya como introducido, digamos, en la familia judía, ¿verdad? También tenemos luego después ya la huida a Egipto. La huida a Egipto. Es doloroso tener que huir de su tierra. La caminata debió ser terrible. El niño que todavía es amamantado, como vemos aquí en esta cerámica de Talavera del siglo XVII, que son las que estamos viendo, cómo la Virgen le va amamantando según van caminando. José lleva la sierra, pero al mismo tiempo que eso es doloroso, es feliz porque le salva de la persecución de Herodes, ¿verdad? Esta misma escena nos vale para el siguiente, para el sexto dolor y gozo, que es el regreso también, aunque se da cuenta de que Arquelao es el que está ahora gobernando después de Herodes, y tiene que retirarse a Nazaret. Bueno, también esa parte dolorosa que tiene el regreso tiene la felicidad de reencontrarse otra vez en la patria y ya estar situado en su carpintería en Nazaret. Y el último dolor y gozo, el último momento en que aparece en los evangelios es precisamente cuando su hijo, cuando Jesús se pierde y es encontrado por él y su madre en el templo. Lo sabemos que él porque sí. María es María la que habla: hijo, ¿por qué has hecho esto? ¿Qué nos has hecho? Tu padre y yo estábamos muy preocupados, ¿no? Tu padre y yo. José no habla nunca, no conservamos ninguna palabra suya. Y hasta aquí, sí. Estos 7 dolores y gozos es el resumen de esa, diríamos, intervención, o por lo menos sí. localización de la figura en los evangelios. Pero hay algo, yo mirando un poco tu guión y tu esquema, me encuentro con algo que bien, hay que citarlo, pero para mí no es un concepto muy positivo después de escuchar esta exposición de los 7 dolores y gozos. En los aspectos legendarios, enseguida la figura de cualquier personaje aparece en la historia, pero yo opino, es una opinión muy particular, que no beneficia en absoluto a la figura que estamos tratando. Sí, no lo sé, puede ser, vuelvo a repetir, que es una visión muy particular. Esos aspectos legendarios que con el tiempo van apareciendo, como necesita la Iglesia, los fieles, que le transmitan algo, pues se inventa, se deforma. Creo yo que hay una deformación, José María. Sí, porque se utilizan los libros, las historias apócrifas de él, ¿no? El protoevangelio de Santiago dice datos sobre él, ¿no? Y un libro que se escribió pronto también en la antigüedad de la vida de San José, pues claro, ahí ya son cosas que no han sido admitidas, digamos, históricamente por la Iglesia, sin embargo han sido muy utilizadas en el mundo del arte, que es lo que vale muchas veces, para lo que ha valido muchas veces lo apócrifo y lo legendario. Muchas de las versiones artísticas, pues aquí tenemos Georges de la Tour, pues claro, a San José se le cita en los evangelios también como Tectón, que quiere decir en latín faber, fabricante. Faber, unas veces le dicen faber ferrarius, que sería el herrero, otras veces
Faber, más bien Faber Lignarius, Sí, sí. Faber Lignarius, que es carpintero, ¿no? Que es como se le... Bueno, pues en realidad lo que se dice en el Evangelio es que es el hijo del artesano, o casi diríamos del obrero, del trabajador. Pero luego después pues se le ha atribuido que su oficio previamente era el de carpintero, ¿verdad? Sí. Otra, que también en el protoevangelio nos dice que San José pues estaba casado en primeras nupcias con otra mujer. ¿Para qué? Bueno, pues para salir al paso de que en los evangelios canónicos se habla de los hermanos de Jesús, de Santiago el menor, Judas, Tadeo, que eran hermanos de Jesús. Bueno, pues entonces en los apócrifos se señala que Jesús, Sí. que José estaba casado previamente, que tuvo 4 hijos antes y 2 hijas, con lo que, bueno, pues esos hermanos de Jesús eran hermanos, eran hermanastros, porque eran hijos de José. Joseph pater putativus, que algunos dicen que por eso a los José se los llaman Pepe, porque se escribía Joseph P. pater putativus Pepe, aunque realmente viene del castellano y del italiano Giuseppe, Pepe, sí. Sí. Ayuda a tener una idea, si queremos, de la figura pero de José. uno de los aspectos apócrifos quiero desarrollar especialmente, y es en torno a los purísimos desposorios. Que eso fue una fiesta en la Iglesia, que después ya se suprimió. Pero ahí lo tenemos, y la leyenda, que es muy bonita, que la podemos visualizar en la cerámica de Talavera, vemos que llegada la edad de María de tomar esposo, bueno, pues se presentaron, se seleccionaron mancebos de cada una de las tribus del pueblo judío, de las 12 tribus, ¿verdad? A los cuales el sacerdote les entregó una vara, y aquella que fuese, digamos, el que fuese escogido, en esa vara tendría una señal. La vara floreció de San José, de ella salió una paloma, pero de los otros aspirantes o pretendientes, la vara permaneció seca, y vemos que ahí en la cerámica están rompiéndola, mientras que José, la vara de Jesé. Tenemos los aspectos legendarios del personaje o de la figura de San José. Pero cuando aparece históricamente, después de esta exposición panorámica, cuando aparece la figura en la Iglesia de San José como el gran personaje, esa devoción a San José, ¿cuándo aparece? ¿En qué momentos? ¿Y cómo se va desarrollando históricamente en el tiempo? Podemos decir que hasta el siglo XV, prácticamente, bueno, pues es un comparsa, digamos, es un personaje bastante secundario, y siempre se le representa, prácticamente exclusivamente se le representa en el momento de la escena más representada en la antigüedad y en la Edad Media, es el nacimiento, ¿verdad? O la adoración de los magos, donde siempre se le presenta, bueno, pues un poco aparte, y prácticamente como un anciano, con frecuencia más o menos adormilado, y no ajeno a la escena, pero como testigo silencioso de la misma. No obstante, a partir ya del siglo XV, Juan Gerson, digamos, teólogo y místico del siglo XV y de la devoción moderna, Juan Gerson, pues ya en Francia, ya escribe un poema sobre San José y sus virtudes y su significado, y entonces empieza a revitalizarse la figura, de manera que en el año ya 1480, Sixto IV establece ya la fiesta de San José, y luego después ya será en el siglo XVII cuando se establezca definitivamente en el día 19. Pero sobre todo va a ser a raíz del Concilio de Trento. ¿Cómo intervienen los místicos españoles como Santa Teresa, San Ignacio de Loyola? ¿Cómo intervienen
en el desarrollo de esta figura. Exactamente. Pues eso entra dentro del plan general de la Contrarreforma de recuperar, de revitalizar, de dar vida en la Iglesia a los santos, algo que negaba el protestantismo. Sí, sí. Y entonces, bueno, pues quizá el Concilio de Trento, por supuesto, dicta unas normas muy claras sobre la recuperación y la devoción de los santos, y en España y en general en la cristiandad, Santa Teresa va a ser fundamental. Santa Teresa, en el libro de su vida, va a decir que no solamente que es su santo preferido, sino que recomienda que todos los problemas que se tengan y las necesidades se encomienden a San José, porque ella lo hace así y todas se le remedian. Bueno, y en 1563, cuando hace la primera fundación en Ávila del primer convento de la Reforma carmelitana, pues le pone bajo el patronato, digamos, de San José. Sí, sí. Y así todas las fundaciones prácticamente que hace de conventos en su vida. De modo que en todas las casas conventuales carmelitas de Santa Teresa, en la fachada había una imagen de San José, bien solo o bien con el niño. José María, dejamos ahí la figura porque la vamos a enlazar con otra cuestión que te voy a plantear. San Ignacio de Loyola o Valdivielso en Toledo también son dos jalones importantes en este desarrollo. En las iglesias jesuíticas, que va fundando también la Compañía San Ignacio, que ahí le tenemos también, estamos visualizándole ahora, no falta nunca una capilla de San José, no falta nunca una capilla de San José. Bueno, entre los franciscanos también, y aquí estamos visualizando a San Pedro de Alcántara, también gran devoto de San José. Es decir, los místicos españoles revitalizan. Y, bueno, al mismo tiempo, los poetas, y quiero citar a este gran poeta toledano, que quizá por llamarse José, como él mismo dice, Valdivielso. José de Valdivielso, canónigo de Toledo, y un gran intelectual y teólogo y un magnífico poeta, íntimo amigo de Lope, que le considera su maestro y su mentor, pues José de Valdivielso va a escribir una obra extraordinaria sobre San José en octavas reales, que es un poema magnífico. Que también le vamos a dejar ahí. Te he dejado dos cuestiones pendientes, Valdivielso y también Santa Teresa, que la vamos a relacionar con una pequeña capilla que hay en la calle Núñez de Arce, en el centro de la calle, en Toledo. Se llama también la capilla de San José, donde intervino la santa. Claro que sí. ¿Por qué destaca esa pequeña capilla? Bueno, lo dice la portada, que yo recuerdo haberme aprendido, esa inscripción que pone en la piedra en la portada, que estamos viendo ahora. Recuerdo cuando pasábamos los seminaristas por allí, lo recordamos, la recogimos de memoria, y descubrimos, claro, que era un dístico elegíaco, era un hexámetro y un pentámetro, que la he guardado en la memoria desde aquellos años míos del seminario, ¿verdad? Quiere decir, el verso exactamente, quiere decir, como ahora resulta que la mente con bueno, viene a decir en castellano, si lo puedo recordar, vis geniti tutor, Joseph, conjusque parentis, as aedes habitat primaque templa tenet. Quiere decir que San José, tutor del dos veces engendrado, vis geniti, dos veces engendrado por el Padre en una Santísima Trinidad y engendrado ahora en María, tutor y esposo de su madre, conjus parentis, dice, as aedes habita en este edificio y se tiene por su primer templo, prima templa. Es el primer templo de la Iglesia dedicado a San José. Nicolás de Vergara, en 1588, diseña la capilla. ¿Por qué se distingue?
Bueno, José María. se distingue sobre todo por el magnífico retablo, entre otras cosas, aparte del diseño y de la obra magnífica de Nicolás de Verdad, por el retablo del Greco, el retablo que se le encargó al Greco, porque luego ya Santa Teresa no se pudo quedar aquí por problemas económicos y los nobles encargaron al Greco los retablos, el retablo y las tres pero recibe el nombre de la capilla de San José. La capilla de San José, claro. Que lo puso también la Santa. Sí, exactamente. Bien, pues José María, con esta idea llegamos a la mitad del programa, pero a ese retablo que todavía se mantiene en la capilla de San José, que tiene la figura del Greco, la pintura del Greco, San José con el niño, tú le has dedicado un poema que a mí me agradaría que lo recitaras. Con mucho gusto. Para ello he traído mi libro Éxtasis en Toledo, donde está incluido, como otros 50 y tantos poemas inspirados en el Greco. San José y el niño, con el que cerramos esta primera parte, dice así: no hay mejor perspectiva para exaltar la escena que la altura simbólica de la Peña del Moro. San José revestido de azul pureza y oro, el niño con su túnica de púrpura serena. Escorzos del empíreo que un resplandor enmarca, danzando en torbellino, ángeles y querubes muestran entre cendales de irrepetibles nubes la corona de gloria del santo patriarca. El perfil de Toledo a los pies se vislumbra, en que el famoso hospicio de Santa Cruz se encumbra de niños toledanos, seguro orfelinato. A mí me llega al alma esa triste mirada del niño desvalido y la actitud callada de San José, prodigio de paternal recato. José María, llegamos a la mitad del programa, seguiremos hablando de San José en esta segunda parte. Amigos, también para ustedes un pequeño descanso y Huella de Nuestro Tiempo hoy está hablando de San José, historia, devoción y arte. Continuaremos con ustedes. Seguimos en el programa Huellas de Nuestro Tiempo, que hoy estamos presentando a San José, historia, devoción y arte. Se conmemora el 150 aniversario del reconocimiento por el Papa Pío IX en el año 1870 de San José como patrono de la Iglesia. Don José María Gómez Gómez nos ha hablado en la primera parte de todas las cuestiones de localización teológica en los evangelios, incluso en esos aspectos legendarios que ayudan a aclarar la figura del patrono de la Iglesia. Y vamos a continuar con el tema. Hemos terminado en la primera parte en la capilla toledana de San José, con la figura de San José y el niño, pintura del Greco. Nos vamos a trasladar, José María, a Guadalupe. También Guadalupe tiene su gran representación de esta figura universal. Vamos a localizarlo. Íntimamente, estrechamente relacionado, Guadalupe en este caso, con Toledo, en tres aspectos fundamentales. El ochavo de la catedral, la capilla también de las reliquias, la capilla de San José, que acabamos de ver, de la calle Núñez de Arce, y el
arquitecto Nicolás de Vergara el Mozo. Esos tres aspectos son fundamentales para entender la construcción que rigurosamente contemporáneo de la capilla de San José y de los chavos de la Catedral de Toledo se va a llevar adelante en Guadalupe, que es la capilla también, otra capilla de San José, que va a ser relicario y tesoro. Y va a ser también un ochavo. Luego es casi un calco de Toledo. Todo Guadalupe está íntimamente relacionado, toda Guadalupe con Toledo, pero efectivamente estamos visualizando aquí el ochavo, el relicario en Guadalupe, y que al mismo tiempo es capilla de San José, que preside la imagen que estamos viéndola en el fondo ahora mismo, la imagen de San José con el niño. Bueno, el prior, que lo era entonces, uno de los grandes priores que ha tenido Guadalupe, era Fray Gabriel de Talavera, Jerónimo, muy amigo de José de Valdivieso. Bueno, pues le encarga a José de Valdivieso que haga un resumen de las fiestas que se han hecho allí y todo lo que ha hecho en la inauguración de los chavos, en la inauguración del tesoro, del relicario, de la capilla de San José de Guadalupe, y porque, bueno, pues había habido una traslación de reliquias desde la Catedral de Toledo, se habían llevado una serie de reliquias allí, y hay unos relicarios preciosos, que es una visita que merece la pena entre las cosas que se vayan a visitar al monasterio de Guadalupe, esa obra en mármoles y jaspes, magnífica, pues muy parecida a los chavos de la Catedral de Toledo, ¿verdad? Y ahí, bueno, pues ahí se custodian objetos muy valiosos que ha ido recibiendo el monasterio. Pero lo entrañable es que es la presencia ahí de San José presidiendo esta capilla, y como por encargo de Fray Gabriel de Talavera, José de Valdivieso va a escribir precisamente su magnífico, insuperable poema lírico dedicado a San José. Yo quiero que, si no nos queda ningún, vulgarmente dicho, ningún fleco de la capilla de Guadalupe, que nos centremos en ese personaje que tú has dicho. José de Valdivieso, a mí me parece que fue pues un canónigo toledano, un gran poeta, un magnífico poeta. Lo poco o mucho que se puede leer de él siempre da luz a muchos temas que posiblemente no se hayan ni profundizado ni tratado desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista religioso, como él. Yo quiero, en nombre un poco del programa, pero también de todas esas personas que nos escuchan y asimilan las ideas que transmitimos, que tú ensalces, y estoy utilizando un término correcto, la figura de José de Valdivieso, y que después lo concretes en lo más fundamental que hoy podemos ofrecer, el poema. Es una cuestión que yo te animo. Necesitaríamos un programa, y ya desde aquí lo medio, no anunciamos, sino lo proyectamos, porque merece la pena, José de Valdivieso, un programa íntegro de huellas de nuestro tiempo, pero más que sobradamente. Lo voy a ensalzar como lo hace Lope de Vega, en el preámbulo de su libro, que tengo aquí en mis manos. Tengo aquí una copia facsímil de la obra de San José que escribe Valdivieso, y en el blog dice que es mejor que estos 3 o 4 versos de Lope. Joseph canta a Joseph. José canta a José. José Valdivieso canta a San José. Joseph humano canta a Joseph divino. Y el divino, si crecieran sus méritos, sus loores, más divino quedara de su mano. Y así el humano a ser divino vino entre tantos sagrados escritores. Bueno, no se puede decir más elogio que comparar a los dos Joseph, el Joseph divino y el Joseph humano, que ahora le consagra como escritor, ¿verdad? Este libro se
un gran amigo mío de muchos años y el mejor estudioso que hay ahora mismo en el siglo de oro en Toledo, pero también en general en el siglo de oro de la literatura española, Abraham Madroñal, gran catedrático en la Universidad de Ginebra, hijo de Belvis y buen amigo mío, descubrió la primera edición de la que se hablaba, la primera edición del libro de Valdivieso sobre San José, que es en el año 1604, aquí en Toledo, en la imprenta de Pedro Rodríguez, ¿verdad? Bien, el propio Valdivieso nos explica cuál fue la génesis de la obra y nos dice cómo en el año de 1597, entonces el maestro de capilla de la Catedral de Toledo, Alonso Lobo, licenciado Alonso Lobo, pues, y que después ya lo es de Sevilla, pues le pide que le acompañe al convento religioso de Guadalupe en la traslación de las reliquias, junto con otros conbeneficiados, con insignes músicos de la Catedral de Toledo, y bueno, entonces el padre Fray Gabriel de Talavera, que era devotísimo de San José, prior dignísimo, dice Valdivieso, le encarga que haga un epítome, es decir, un resumen de las fiestas que se celebraron, de toda la inauguración de la capilla de San José allí en Guadalupe, y al mismo tiempo que escriba unos loores de San José. Se salió no con unos loores, sino con un poema épico en octavas reales, que es una auténtica delicia, ¿verdad? ¿Cómo fue la inauguración? La suntuosidad del edificio, dice aquella santa casa, en la grandeza del gasto, en las riquezas del ornato y en la diversidad de las cosas que para hacer mayor la fiesta tenía prevenidas, solemnes procesiones, devotos altares, curiosas fuentes, elegantes versos, públicas alegrías, artificiosos fuegos, luminarias, toros, danzas, máscaras e invenciones, y le pidió que lo publicase todo eso, y la devota fiesta. La cual acabada por hacérmela me mandó, etcétera. Lo que está diciendo cómo se inauguró esa capilla de San José. El libro, ¿qué vamos a decir? El libro va siguiendo, hemos ido viendo ahí las láminas que van señalando cada uno de los capítulos. Ahí vemos a la izquierda la del nacimiento de San José, ahí lo vemos, y la derecha vemos, ahí está utilizando un poco los apócrifos, como a San José ya se le aparece un ángel que le muestra la imagen de María, como queriendo decir lo atractiva que es para su matrimonio, ¿no? Está presentándole. Luego después continúan las láminas, pues señalando todo el proceso, digamos, que hemos ido viendo de los gozos y dolores. Yo, para dar una muestra del nivel de poético de Valdivieso, quiero señalar, por ejemplo, esta octava real en que él escribe, entre varias, dedica varias a él, pero esta, por ejemplo, dedicada al momento de la encarnación, de la concepción de María, ¿verdad? Y dice estos versos tan maravillosos. Entró cual por espejo cristalino, rayo de resplandor maravilloso. Quedó cual queda dentro el nácar fino la perla, que produjo el sol hermoso. Enriqueció el sagrado vellocino, el rocío del Todopoderoso. Quedó llena de luz la Virgen bella, ella de sol vestida, y el sol de ella. No sé si se puede decir de una manera más hermosa, ¿no? José María, yo creo que no, sí. Yo no sé, nuestros espectadores que estén visualizando este programa, si captarán la gran belleza del poema, pero también ese estado afectivo que tanto tú como yo estamos manifestando ahora mismo después de escuchar la belleza de estos versos. Porque no solamente hay que saber ver y oír, sino también
expresar interiormente, captar interiormente todo ese contenido poético que acabas de expresar. José María, yo no quiero ser tendencioso, pero antes dijiste, tenemos que hacer un programa sobre la figura José de Valdivielso. Cada vez me voy convenciendo más de la necesidad de divulgarlo, porque vale la pena. Vale la pena gozar de el bien hacer, el bien hablar y el bien expresar de esos poetas. Así que, José María, lo dejamos ahí, que San José nos va a ayudar también a que nosotros podamos programar ese programa, claro. Y vuelvo a repetir el término que tú expones. Y seguimos. Es que, abundando en eso, tres palabras. Nadie ha escrito sobre él, sobre San José, como Valdivieso. Nadie ha escrito sobre la Virgen del Sagrario como otro poema impresionante que tiene a la Virgen del Sagrario. Y nadie, o muy pocos, han escrito sobre el valor eucarístico del Corpus de Toledo, también como los autos sacramentales del propio Valdivieso. Luego, tiene muchísimo que cortar. Pues que Dios nos ayude, vamos, y San José, en esa dificultad mental que podemos tener, para que en este curso que estamos, antes del término, cuando llegue el Corpus Christi, podamos evocar este año, recordar y celebrar este año, aunque sea en este marco que tenemos diríamos de pandemia, que no quiero utilizar el término, pero en esta situación que podamos utilizar a Valdivielso para recordar el auto sacramental en el Corpus. Así que, José María, con este paréntesis vamos a continuar en esta segunda parte. Quizá me he cedido, pero vale la pena. Claro que sí. Vale la pena. San José en la pintura y en la escultura. No hay más remedio que evocar, recordar la intervención del Greco, Murillo. ¿Qué otros podemos traer al programa para fijar más este patrono universal de la Iglesia Católica? Bueno, pues desde muy pronto, en la antigüedad y en la Iglesia paleocristiana, ya en sarcófagos y en distintos pilas de bautismales, pues se representa la figura de San José, pero siempre se representa, pues repito, como un comparsa, digamos, como un mero testigo cuya presencia no es allí esencial. Y aquí tenemos uno de los ejemplos, ¿no? En este magnífico cenotafio de la iglesia de San Vicente de Ávila, la iglesia de los santos mártires, Vicente, Sabina y Cristeta, patronos de Talavera, que allí fueron martirizados, pues ahí tenemos esta adoración de los magos y vemos la escena de abajo, los Reyes Magos a caballo, que caminan hacia Belén, la escena central, donde ya están entregando el oro, el incienso y la mirra a la Virgen que tiene al niño en brazos, y ahí, a la izquierda de la Virgen, a nuestra derecha, en esa escena central, vemos, hay un personaje que está adormilado con la mano apoyada así, y viejecito. Esa es la visión un poco medieval que tienen los artistas de San José, ¿verdad? Un hombre, pues eso ahí, adormilado, viejo, y bueno, y un poco comparsa, está incluso pues como aislado o separado de la escena, ¿verdad? Después, abajo a la derecha, el ángel que se aparece a los Reyes Magos y les dice que no vaya hacia Herodes, etc. Esta es un poco la visión medieval. Sin embargo, a partir que hemos mencionado de Juan Gerson en el siglo XV y sobre todo a partir del Concilio de Trento, que es tan fundamental en tantas cosas, pero en la devoción de los santos es fundamentalísima, y su revitalización como actitud contrarreformista, también contra el protestantismo, a partir de ese momento se
se revitaliza la figura de San José como un hombre de vigor, un hombre joven. En su historia Sacrarum Imaginum de Molendus, que en aquella época, coincidiendo con el Concilio de Trento, poco después, publica sobre cómo se deben representar las imágenes, él nos dice a este propósito que San José debe representarse, dice, juvenis, fortis, volens, qui industria et labore aetatis virginem defendere. Es decir, era un joven vigoroso y fuerte. Un hombre joven, fuerte, vigoroso. volens. Volens es dispuesto, dispuesto, sea con voluntad, y que podría, por su habilidad y por su esfuerzo, el esfuerzo de su edad, podía defender a la Virgen, ¿no? Y ahí lo hemos visto en el cuadro de Murillo, del Greco. San José, precisamente es el Greco el que inicia de alguna manera esa visión del joven, fuerte y dispuesto. Hay otros autores, Murillo, Montañés, que nos van... Ahí tenemos... ahí tenemos. Sin embargo, vemos como todavía Guido Reni todavía le representa como un un anciano y anciano. canoso, pero bueno, no muy anciano del todo, debía tener la suficiente fuerza, vigor, para poder emigrar a Egipto. No puede ser un hombre muy mayor capaz de llevar ese exilio a Egipto, ¿no? Como dirá el propio San Agustín. Ya, entonces, bien. Y bueno, siguiendo con los escultores, aquí tenemos en todo Montañés. Cuando Montañés labra una escultura, pues es insuperable, ¿no? En el convento de las Teresas en Sevilla, ahí tenemos aquí le tenemos como tutor y como custodio, Redemptoris Custos, que sería el famoso escrito apostólico de Juan Pablo II, donde nos presenta también al custodio del Señor, como cantábamos en los gozos y dolores, esposo de la Virgen, custodio del Señor. De José Risueño también es otro. Aunque el niño parece que está desajustado, pero nos centramos en la figura de José, que es magnífico, un rostro con esa barba bífida, y esa humildad suya, esa humildad para aceptar lo que no entiende, ¿verdad? Salcillo, ¿qué podemos decir? Ahí le tenemos, ¿verdad? También ya en el siglo XVIII, sobre todo, la costumbre de poner al niño mirando a los fieles, ¿no? Pero qué labor, y esta es la parte trasera de la misma escultura de Salcillo en el siglo XVIII. También podemos ver ya en pintura Murillo, como no, es el gran pintor de los santos, es el pintor de lo sencillo, pero de lo emotivo, de una dulzura, de un encanto. Ahí le tenemos también como conductor, llevándole de la mano, como tutor y conductor, custodio. Ahí tenemos al Padre entrañable que le acoge y le protege. La Sagrada Familia, ¿cómo no? Porque también San José es el abogado y el patrono de la Sagrada Familia. Ahí le tenemos. Te iba a preguntar Murillo. este detalle. Es considerado como buen padre, buen padre de familia. Claro. Y ahí tenemos el ejemplo en el cuadro de la Sagrada Familia del Pajarito. Ahí lo tenemos. De este famosísimo el cuadro. detalle paternalista que tiene, sí. Hay que destacar en la obra. Y siempre acogiendo y conduciéndole, ¿verdad? Y aquí, bueno, no he dejado de poner también este cuadro, esta escultura de Fernando Cid, que está en la iglesia de mi pueblo, en el retablo de la iglesia de mi pueblo. Ahí le tenemos a este escultor muy importante también del siglo XVIII, y también vemos ahí al niño mirando a los fieles, y con qué asombro le mira, porque si pudiéramos ver de cerca, pero es imposible en este caso por la fotografía, el rostro de José admirado contemplando a Dios en
en sus manos y siendo él un poco el padre nos lleva todo esto. Luego ya tendríamos que ver también la cerámica de Talavera, que hemos visto también anteriormente. Nos lleva todo esto a ese concepto y sentido de devoción a San José que hay en la Iglesia Católica Universal. ¿Cómo se manifiesta hoy, aunque sea solamente pues una ligera exposición, cómo se manifiesta hoy esa devoción, esa admiración teológica, incluso de San José? Por supuesto. Recordamos el catecismo, que el culto de latría solo se debe a Dios, que es el culto de adoración. Sí. El culto de adoración solo se debe a Dios. A los santos se les debe el culto de dulía. Son cuestiones que aprendimos en el catecismo, ¿verdad? A todos los santos en general el culto de dulía. A la Virgen Santísima se le debe la dulía o la veneración más excelsa. Por eso a la Virgen María se le debe el culto de la hiperdulía. Y a San José también se le distingue. Dentro de la dulía o veneración general de todos los santos, él es el primero. Es la protodulía, que se le debe a San José. Bueno, San José es, digamos, modelo de los 3 votos de la vida monástica. Es un modelo de pobreza, como Tectón, que era, es decir, artesano, Faber Lignarius, carpintero, que se ganó el pan con el sudor de su frente, y por eso Pío XII le declaró también San José obrero y puso la fiesta que vamos a celebrar dentro de unos días, el día 1 de mayo, día de San José obrero, ¿verdad?, instituida por Pío XII. En segundo lugar, aparte de la pobreza, es también la castidad. San José es el castísimo. Se le puede llamar de muchas maneras, pero la manera normal de nombrarle en la Iglesia es el castísimo José, y sus purísimos y castísimos desposorios con la Virgen María, ¿no? Y bueno, el tercer voto que vamos a decir, de la obediencia es modelo de obediencia. Él no sabe, no entiende, pero el ángel le susurra en los oídos. Es el patrono también de los felices sueños, porque todos sus sueños fueron felices, fueron para revelarle algo feliz. Le revelaron que el embarazo de María era obra del Espíritu Santo. Le revelaron también los sueños, que tenía que acoger al niño y marcharse, ¿verdad?, a Egipto. Y en sueños después se le reveló que regresara. Es también el de la buena muerte. Del silencio, de la buena muerte. Nadie ha tenido la suerte de morir arropado, abrazado por Jesús y por María, ¿no? Qué manera más santa de morir. ¿Quién puede haber muerto mejor que San José, verdad? A quien, por supuesto, como ya no se le cita en nada en tiempo de pasión, pues los apócrifos dicen que si murió cuando el niño tenía 9 años, que si murió cuando el niño tenía 12 años, pero no se sabe. Se sabe que ya en la vida pública de Jesús había muerto. Patrono y del silencio también, y de los felices sueños. Vamos a llegar al final del programa. Sí. Y lo vamos a hacer siempre con ese colofón poético que te sale espontáneamente a ti cuando preparas un programa y cuando tratas un tema. Con él llegamos a la conclusión. San José es patrón universal de la Iglesia Católica. Claro. Vamos a ver, José María, ¿qué te sale? Y lo voy a introducir con una referencia al Papa Francisco, que dice el Papa Francisco: yo tengo una gran devoción a San José, y tengo en mi escritorio, dice el Papa Francisco, una imagen de San José dormido. Sí, porque San José dormido protege y vigila y hace bien a la Iglesia. Nosotros no. Y cuando yo tengo algún problema o alguna cuestión que quiero solucionar, lo escribo en un papelito y lo pongo debajo de la imagen dormida de San José, para que San José lo sueñe y me lo resuelva. Eso dice el Papa Francisco, y yo escribo estos versos a San José. Y quiso Dios que fueras el humano vástago de la estirpe de David, y que fuera racimo de tu vid
su Hijo y Rey del cielo soberano. Y quiso Dios que fueras pobre obrero del gremio fiel de la carpintería, y que fueras esposo de María, grave, honesto, cabal y verdadero. Y quiso Dios que en tu simpleza fueras testigo único de su nacimiento, y avisado del cruel presentimiento, con el niño y María a Egipto huyeras. Y quiso Dios que ángeles y pastores, cada cual te llevara a su presente, guiados por su indómita inocencia, en medio de la noche y sus rigores. Y quiso Dios que los magos del oriente adoraran al niño en tu presencia. Y quiso Dios que fueras su guardián y que lo amaras con amor de padre, la honestidad guardando de la madre, mostrándole cómo se gana el pan. Y quiso Dios que fueras faro y luz para enseñar a su Hijo a amar la cruz. Y quiso Dios que fueras su maestro para ser así también el nuestro. José María, siempre con esos versos, y terminamos el programa con el espíritu elevado, pues que continuemos con ese mismo espíritu para que el resto de los programas que podamos hacer vayan por esa línea de ánimo, de elevación de nuestra vida y también de compromiso, porque todo supone un compromiso en la vida y nosotros tenemos un compromiso con las personas que nos ven y escuchan. Por ese motivo, amigos, después de agradecer a don José María que haya estado con nosotros, yo les agradezco a ustedes su presencia semana tras semana. Muchas gracias.